Hola, hola, bienvenidos una vez más a esta entrega de 4 videos aproximadamente que vamos a tener en la explicación de funciones. Vamos a iniciar un proceso de explicación de cada una de esas partes importantes y conceptos que necesitamos para funciones. Entonces, vamos, manos a la obra. Muy bien, ¿qué vamos a hacer en esta entrega número 1? Vamos a hacer la definición, vamos a ver cuál es la definición de función y vamos a ver su notación. ¿Cómo hacemos para denotar una función particular? Y es que una función se define como una relación. Recuerden que en las entregas de videos anteriores sobre relaciones hablábamos de que una relación es la unión entre dos conjuntos o de cómo podíamos unir el conjunto, los elementos del conjunto A con los elementos del conjunto B. Bueno, una función es una relación y es una relación que cumple dos condiciones importantes. Primero, se asocia cada uno de los elementos del primer conjunto. ¿Cuál es el primer conjunto? Cuando hablamos del primer conjunto, vamos a construir diagramas de Venn. Vamos a ver los diagramas de Venn en este momento. Recuerden los diagramas de Venn. Bueno, acá tenemos dos diagramas de Venn. Vamos a construir una función, pero vamos a construirla a través de diagramas. Muy bien, ahí tenemos el primero. Vamos a eliminar el segundo. Vamos a copiarlo. Muy bien. Ahí tenemos los dos conjuntos. Recordemos que habíamos nombrado el primer conjunto como A y el segundo conjunto como B. Y que existe un criterio de formación, existe una ley, una regla que permite unir elementos del conjunto A. Bueno, a ver, hablando de elementos, vamos a utilizar números, vamos a utilizar numeraciones para representar esos elementos. También vamos a representar con números el segundo conjunto. Por ejemplo, vamos a ver 5, 7, 9, 11. Y podemos tener otros elementos por ahí, por ejemplo, 2, 6, el 8 y vamos a ver el 4 por ahí. Vamos a ver el 4. ¿Qué nos dice la función? ¿Qué nos dice la definición de función? Primero, importante, muy importante, es que cada uno de los elementos del conjunto A tienen que estar relacionados. ¿Qué significa esto? Que en este conjunto A no sobran elementos, todos deben estar relacionados. Voy a hacer un criterio muy sencillo que va a ser, voy a unir el conjunto A con el conjunto B tomando el doble del número. Tomemos el doble del número y sería entonces el 1 va con el 2, se relaciona con el 2 se relaciona con el 4 y el 3 se relaciona con el 6. Finalmente, el 4 se relaciona con el 8. La primera característica importante, la primera propiedad o la primera regla es que los elementos del conjunto A no pueden sobrar. Es decir, todos deben estar relacionados. Todos relacionados. En el conjunto B no importa. Pueden sobrar elementos y observen que tenemos algunos elementos que no están siendo relacionados. Pero ese es del conjunto B, del conjunto de llegada. El codominio, la vamos a denominar. El dominio son los elementos del conjunto A. Hablamos de dominio a los elementos que están en el grupo A, en el grupo de salida. Ahora bien, la otra característica de suma importancia es que son únicos, es decir, los elementos del conjunto A se relacionan una única vez. Es decir, yo no podría pensar, voy a construirlo, que el 3 se relacione también con el 9. No podría, porque eso no sería una función. Incumple la segunda regla. La segunda regla es que cada uno de los elementos de A solamente tiene un elemento del conjunto B. Muy bien.
Esas son las dos características más importantes para determinar una función. Vamos a ver qué sucede con la notación. ¿Cómo denotamos una función? Por lo general, nombramos a la función f como una función, ¿verdad? Pero también la podemos denotar con otra letra, G, H, etc. Pero vamos a ver un poquito más de la notación de estas funciones. Tenemos así, si la función se denota como f, acá, entonces se escribe, vean qué importante, cómo es que se denota la función f. Decimos así, f, dos puntos, a, flecha b. Es decir, la función va desde el conjunto A hasta el conjunto B o hacia el conjunto B. Y denotamos f de x igual a y. Recuerden que nosotros tenemos dos variables, la variable independiente y la variable dependiente. Voy a denotar nuevamente la función. Voy a trasladar esto, perdón, no. Voy a trasladar esto. Necesito trasladar esto para acá. Eso es importante, esa es la forma como nosotros debemos escribir las funciones. Una función f que va de A en B. ¿Y qué significa esto? Bueno, es que tenemos, recuerden que tenemos un par de conjuntos, vamos a utilizar diagramas de Venn, un par de conjuntos que van de A en B. Esta es la forma gráfica, por decirlo así, un diagrama de Venn. Y esta es la notación más específica, más matemática de una función. Recordemos que tenemos que los X están ubicados en el primer conjunto y los Y están ubicados en el segundo conjunto. Y entonces vamos a denominar a los elementos del conjunto A como las preimágenes. Las preimágenes. Y los elementos que están relacionados con alguna X les vamos a denominar imágenes. ¿Ok? Entonces, las X son las preimágenes y las Y son las imágenes. ¿Qué más debemos de saber? Bueno, ya lo mencioné, los elementos X son la variable independiente. Es decir, vamos a denotar aquí, esta variable es una variable independiente. Esto lo habíamos trabajado en los videos, en las entregas de relaciones. Es que realmente una función es una relación que cumple dos requisitos importantes. Todos los elementos de A están relacionados, pero solamente con uno y nada más uno con los elementos de B. La variable independiente es X y la variable dependiente es Y. Recalco nuevamente, importante esta parte que está denotada con rojo, con un poco que dice que f, dos puntos, va de A en B. ¿Okay? F de x es igual a y. Esa es la notación de la función. En la segunda entrega, en el segundo video, vamos a trabajar sobre las funciones reales de variables reales. Además, cada uno de esos conceptos importantes que tenemos que seguir retomando con respecto a funciones. Nos vemos en el otro. Pura vida.